Hola, hoy vamos a hablar acerca de una palabra bien interesante que encontramos en Mateo 13, del 24 al 30. Y nos habla acerca de la parábola de la cizaña y el trigo. Entonces, esta parábola nos cuenta que había un hombre que fue un hijo de hombre, así nos relata la historia, que el reino de los cielos es semejante a un hijo de hombre, que fue a su campo y sembró una buena semilla. Este hombre fue, la sembró, pero nos dice a nosotros que luego un tiempo, supongo yo, pasó y uno de los hombres se durmieron, y mientras ellos se durmieron, entonces vino el enemigo. ¿Y qué pasó? Sembró la cizaña. Luego de que pasa esto, entonces se acercaron y fueron y le dijeron al padre de familia que el que había sembrado la buena semilla, le dijeron, bueno, pero ¿qué pasó? Si usted fue y sembró la buena semilla, entonces ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué hay cizaña? Entonces él dijo, seguramente fue que vinieron y sembraron la cizaña. Entonces dijo uno, bueno, entonces vamos y arrancamos la cizaña y dejamos el trigo, dejamos esa buena tierra. Y él le dijo, no podemos hacer eso porque si arrancamos la cizaña, también vamos a arrancar el trigo. Dijo, vamos a hacer más bien una cosa, cuando se llegue el tiempo de recoger el fruto, ya el tiempo de la siega, entonces vamos y separamos la cizaña y la separamos del trigo. Y con eso la cizaña la quemamos y el trigo lo dejamos. Entonces encontramos en esta historia 4 elementos importantes para analizar. El primero, nos habla a nosotros de que hubo un sembrador. Nos dice la Reina Valera, hijo de hombre. Cuando nos está haciendo referencia a eso, nos está hablando de que el que siembra la buena semilla, el que nos plantó a nosotros, el que decidió plantarnos a nosotros, fue Dios. Fue Jesús el que decidió ir y entregar su vida en una cruz para morir por nosotros. Entonces nos está mostrando que Dios está desde el principio, que fue el que decidió, el que nos deseó a nosotros, que fuéramos, que naciéramos, que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Entonces nos muestra ahí que Él decidió sembrarnos. Ahí entonces encontramos también que hay otro elemento y es el campo. Y nos dice a nosotros fue a su campo. Entonces nos hace ver que Dios tiene un lugar específico donde nos plantó y nos dice su campo, y nos está diciendo su campo es porque nosotros somos su propiedad. Nos está diciendo yo los planté en mi campo y no los planté porque ustedes quisieron, los planté porque yo lo quise, y eso es lo que quiso Dios. A veces nosotros creemos que estamos en un lugar porque sí, porque no tenemos un propósito, no estamos seguros de lo que Dios quiere de nosotros, y nos dice yo los planté en mi campo porque yo quise que estuvieran en mi campo. Nos hace mostrar ahí que Él tiene un sentido de pertenencia con nosotros, y la pregunta es, ¿yo tengo un sentido de pertenencia con Dios? Yo le digo a Él, Él es mi Dios, Él es mi Padre, yo soy su hijo. Él nos está diciendo a todo aquel que me recibe, el que cree en mí, yo le doy la potestad de ser hecho hijo mío, de ser hecho hijo de Dios. Es lo que nos dice a nosotros en Juan 1:1, que a todos los que le recibieron nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y nos está hablando a nosotros de una identidad. Somos sus hijos, somos hijos de Él, y Él nos está diciendo, hey, yo soy tu Padre. Nosotros muchas veces vivimos buscando una identidad en lugares, vivimos buscando una identidad con personas, y Él nos está diciendo, tu identidad es que yo sea tu Padre y que tú seas mi hijo. Y nos sigue diciendo la palabra, ¿no? Entonces nos habla a nosotros de que, bueno, que fue el Padre, no sé qué, y sembró una buena semilla. Y es súper interesante eso, nos habla de la buena semilla. Él nunca dice, fue y cogió la cizaña y la sembró. No, dice que sembró la buena semilla. Y si nosotros somos esa semilla que Él sembró, me parece interesante ver que Él a nosotros nos llama como buena semilla. Muchos quizás nos pueden decir, hey, es que esto es una cabra, es que esto es la oveja negra, es que usted es esto, es que usted es lo otro. Pero me parece impresionante que ante los ojos de Dios nosotros somos una buena semilla.
Él nos ama porque nos creó y Él sabe y conoce nuestro corazón. Quizás las cosas que nosotros hacemos a Él no le agradan, pero Él siempre nos ha visto a nosotros como esa buena semilla. Nos está diciendo, oigan, yo los veo a ustedes como bueno. Y me parece interesante que allí en Génesis 1 Él dice, empezó a crear una cosa y creaba la otra. Y dice, y vio Dios que era bueno. Y Dios nos vio a nosotros que éramos algo bueno. Porque de Dios solamente puede salir algo bueno. Entonces me llama la atención esa parte que nos dice, ok, nos sembró como buena semilla. Y nos está hablando de buena semilla como semilla de trigo. Nos está llamando a eso. Pero luego dice que se durmieron los hombres, y entonces fue cuando vinieron y plantaron la cizaña. Y dice, bueno, vinieron y plantaron, se durmieron los hombres. Y eso me hace pensar un momento en cuando nosotros nos dormimos. Nos dormimos no de dormirnos en la noche e irnos a dormir. Nos habla a nosotros de dormirnos espiritualmente. ¿Cuántas veces nosotros nos dormimos en los laureles? Y simplemente hacemos las cosas y vamos a la iglesia o decimos, sí, yo estoy orando. Quizás se vuelve una vana repetición todos los días, aunque digamos, no, yo no lo hago, pero a veces nosotros simplemente somos como seres humanos de costumbres. Ya me acostumbré a hacer eso, pero yo no lo veo algo diferente y Dios quiere que día a día sea un encuentro diferente con Él. Él quiere que cada oración que nosotros elevemos sea diferente. Él no quiere que sea algo monótono. O sea, cada una de mis oraciones tiene que ser algo distinto, una palabra diferente, que no se vuelva monótona. Pero dice, cuando se durmieron fue cuando vinieron y plantaron la cizaña. Y ese cuarto elemento a mí me muestra que si yo me duermo es cuando se me planta la cizaña. Y podemos hablar secularmente de la cizaña, y es que sí es cizañero, y es que ese es mejor dicho. Pero ¿qué es la cizaña? La cizaña es una plantita muy parecida al trigo. Se suele confundir con el trigo porque son muy parecidas. La cuestión ahí, la diferencia está en que entre la cizaña es hueca. Entonces digamos que esta es la cizaña. La cizaña es hueca. Y suele suceder que dentro de la semilla de la cizaña crece un hongo y lo vuelve venenoso. Por eso cuando nosotros dejamos y nos dormimos, ya no hay algo lindo en nosotros y nos dejamos sembrar veneno. Nos empezamos a envenenar con las cosas que escuchamos, con las cosas que nos dicen. Muchas veces vienen y nos dicen una palabra como usted no puede, o usted quién es, usted se cree el cristiano, o usted es este, usted es aquel. Y usted así se cree cristiano, y usted así va a una iglesia, y usted así predica, o así usted, ¿quién es usted? Y nosotros muchas veces decimos, ok, sí, y nos dejamos llenar y llenar y llenar de eso, y hacemos que nuestra semilla se vuelva vacía. Si yo no estoy buscando de Dios todo el tiempo, mi semilla se va a volver vacía. Hay algo bien interesante con el trigo, y es que cuando el trigo ya está a punto de ya ser segado, es tan pesado que el trigo se inclina, porque crece así, entonces crece y de repente ¡pum!, se inclinó. Y eso me muestra a mí que cuando yo estoy lleno de la presencia de Dios, puedo cometer errores, pero cuando yo estoy lleno de la presencia de Dios y mi corazón, porque Dios sí conoce el corazón y Dios está mirando que usted lo quiere buscar por más errores que esté cometiendo, el Señor, usted tiene la capacidad de arrepentirse y de inclinar su cabeza delante de Dios, y eso es lo que a Dios le importa. Porque es que en Dios no crecemos así, en Dios crecemos poniendo esto que es nuestra cerviz allá, a los pies del Maestro, reconociendo todo el tiempo que nosotros sin Él no podemos. Dios no nos quiere a nosotros como la cizaña hueca, y pueden venir y nosotros decimos, ok, dice, nos plantó en un lugar, en su campo, pero Él no pudo evitar que viniera la cizaña, porque definitivamente pues estamos en medio de lugares en los cuales podemos crecer llenos de cizaña. Pero lo importante es que Dios nos ha visto como una buena semilla. Y el trigo, al ser una buena semilla, es una semilla que es un cereal. De hecho, cuando ya se muele, se hace harina, es un cereal que sirve de beneficio para otros. Y Dios nos ha visto como eso, siempre y cuando nosotros estemos en plena búsqueda de Él.
Podemos cometer errores, pero lo más importante que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y Dios está buscando nuestro arrepentimiento, porque Dios no nos hizo a nosotros cizaña, Dios nos hizo a nosotros trigo. Y en este tiempo, en medio de todo lo que está pasando, Dios no nos quiere a nosotros amedrentados, o no nos quiere a nosotros como, ay Dios, o sea, mejor dicho, como paniqueados por todo lo que está pasando. Dios nosotros nos ve no como una cizaña, Dios no nos ve a nosotros como algo que acaba, que envenena. Él nos ve a nosotros como ese trigo bueno, como esa buena semilla que es capaz de impactar en otros lugares. Aún en medio de la cizaña es capaz de iluminar, en medio de la cizaña es capaz de dar sabor. Por eso nos ha llamado a nosotros a ser luz y sal de la tierra. Y eso es hoy con a lo que quiero llegar. Dios solamente quiere nuestro arrepentimiento. Solo es cuestión de ir delante de Él y decirle, Dios, realmente he metido las paticas hasta lo profundo. Pero yo quiero amarte, porque yo quiero servirte, porque tú me has plantado como una buena semilla. Los demás te ven como una semilla, como la cizaña, pero Dios te ve a ti como una buena semilla. Y lo único que nos puede transformar de ser cizaña a ser una buena semilla, a ser ese trigo, es el arrepentimiento, es una plena búsqueda de la presencia de Dios. Y eso es a lo que tenemos que llegar. No es el lugar en el que estemos, no es la iglesia, es el lugar que yo quiero pasar y el tiempo que yo quiero pasar con Dios. Eso era todo. Y recordemos, Dios nos hizo a nosotros trigo, no nos hizo a nosotros cizaña. Aun cuando la cizaña y crece agarrando al trigo, lo hace diferente su semilla, lo hace diferente su sabor y lo hace diferente su uso. Y Dios nos creó a nosotros para diferentes cosas, porque nos ha dotado de dones y talentos. Muchísimas gracias.